Buenas tardes, amigos míos queridos. Aquí con ustedes para contarles el segundo capítulo de mi historia al descubierto. Y es sobre mi infancia. Les digo que es el capítulo más precioso de toda mi vida, el que yo recuerdo con más amor. Por lo tanto, voy a poner énfasis en recordar todos los buenos momentos que mis padres procuraron darnos a todos nosotros. Yo nací en 1954 y como en el 1955, cuando yo tenía 1 año, nos fuimos a Ciudad de La Habana y vivíamos en el reparto de Luyanó. Sé que la Ciudad de La Habana tenía un auge precioso en esos tiempos, había mucho desarrollo, la gente era muy linda, muy educada. Eso es lo que yo recuerdo. A los 3 años es que vienen a mi mente los mejores momentos que pasé allá en la capital. Nosotros vivíamos en un apartamento pequeño al lado de un cantante que se llamaba Zenén Suárez. Tenía 2 hijas que se llaman Cristina y Rosita. Eran nuestras mejores amiguitas. Y con ellas jugábamos y saltábamos y paseábamos. De eso recuerdo un golpe que me di en este dedito, que tuvieron que llevarme a la casa de socorro para reconstruirlo. Y además recuerdo los paseos que nuestro padre nos daba a mi hermana y a mí, mi hermana Elaine, en los domingos por la tarde. Nos llevaba a ver tiendas, a montar a los caballitos y a comprar chocolate. No se me olvida, las miniaturas de chocolate eran mi delirio. Y entonces también recuerdo cuando mi tía Melina, a la cual esa tía la adoro, en paz descanse, me llevaba a buscar un cake de capuchino por el día de mi cumpleaños, de mi tercer cumpleaños. Y lo tengo grabado en mi mente. Ella y yo cogimos una guagua, un autobús, y yo me quedé impresionada de cómo estaba tan bonita, tan ordenada, tan disciplinada. Los señores se paraban al vernos, nos daban los asientos, y yo iba como si fuera un paseo a Disney o algo así. Iba muy contenta. Cuando vi mi cake de capuchino, era una belleza, rosadito con florecitas en colores, y el sabor era muy típico, ese cake en Cuba, el cake de capuchino. Y después de eso nos trasladamos hacia mi querido e inolvidable pueblito del centro de las villas, el poblado de Iguara. Un pueblecito sumamente pintoresco, de bellos paisajes con muchos pinos, muchos árboles, casas muy bien pintaditas. Recuerdo la casa de un terrateniente que se llamó Pancho Delgado, que es una copia fiel de una casa del norte de Estados Unidos, como una réplica que él puso allí. Distinguía al poblado, amén de otras casas de gentes acomodadas, muy bonitas. Mi pueblo tenía un desarrollo vial, había un ferrocarril muy adelantado en aquellos tiempos en Cuba, la línea norte,
que iba desde Santa Clara a Morón, 2 ciudades importantes. Pasaban bus, Fiat, por lo tanto la vida en el pueblo era desarrollada. Iba mucha gente de otros pueblos, había movimiento de comercio, habían abogados, médicos, dentistas, farmacéuticos, y de verdad que no teníamos que ir a ninguna parte a buscar nada. Había muchos carros para transportarse hacia todos los pueblos de Cuba que uno quisiera. Mi casa estaba ubicada muy cerca de la estación de ferrocarril. Era una casa vieja de madera con tejas, pero para mí era la mejor casa del mundo. Yo le llamaba cariñosamente, estas son las 4 tablas que me vieron crecer, porque esa casita estaba llena, pero repleta de tanto amor y tanta bondad, que fue lo que nuestros padres nos transmitieron. Mi familia en aquellos momentos era mi madre Sara, mi padre Pablo, carnicero del pueblo, de los 3 que había. Era uno de los mejores, un hombre bonachón que todo el mundo recuerda con mucho cariño. Mi madre costurera, una modista también que todo el mundo la recuerda con inmenso cariño. Mi hermana Elaine, que éramos como si fuéramos Imagua, nos vestían iguales y nos queríamos mucho, nunca peleábamos. No recuerdo una gran pelea con ella. De esa etapa también recuerdo el kindergarten, una escuelita privada que había en el pueblo que nos enseñaban el piano, nos jugábamos con muñecas, era muy entretenido, de verdad. Y de esa etapa también recuerdo como en el 1962, para la alegría de toda la familia, llegó el niño de la casa, Pablito, el famoso hermano querido, un niño precioso que llenó de alegría a toda la familia, desde mis abuelos, mis tíos, a todos. También recuerdo esa época como en los años finales de 58, 59, la guerra de guerrillas de Fidel Castro. Esa guerra marcó mi vida. Me dio mucho miedo, mucho susto, los ataques a la estación de ferrocarril, a la planta eléctrica, se sentían los tiroteos, todo lleno de guardias. Y realmente la revolución triunfó en 1959 y Fidel decía que esa revolución era verde como las palmas de Cuba, pero no fue así. Engañó y traicionó al pueblo. Era roja, rojita y comunista. En la casa que les conté del terrateniente, la Casa Roja, pusieron ellos, como la gran mayoría de las personas pudientes, salieron del país hacia los Estados Unidos. Y esa casa se la confiscaban todas las personas que se iban, le quitaban sus casas, sus carros, sus propiedades, lo perdían todo. Y ahí establecieron una comandancia. Además está decirles el
terror que yo le tenía a esos militares. ¿Y por qué? Bueno, pues yo veía con mis propios ojos cuando a los hombres que se alzaban en contra de la revolución los mataban sin hacerles juicio ni nada en paredones y los llevaban por todo el pueblo en el camión como una misión ejemplarizante para que la gente cogiera miedo. Y así se fundó esa tiranía. Bajo el miedo silenció el pueblo cubano. Todavía hoy existe esa tiranía. Y yo, como una joven que viví en carne propia todo ese proceso revolucionario, voy a contar para que el mundo sepa la verdad de Cuba, de lo que sufrimos y de lo que pasamos y de la escasez y de la miseria que trajo ese régimen a todos nosotros. Entonces, después de 1962, que fue la época en que nació mi hermano, pues lo que tengo que contarle es de mis amigos. La mayoría de mis amiguitas vivíamos cerca, íbamos juntas a la escuela, mis amigas y mis amigos. Voy a mencionarles algunos que más recuerdo, como Milagrito, esa amiguita que es como una hermana, que yo siempre la defendí y la quise tanto y la quiero, que aún vive. Estaba Coralia Quesada, estaba Martica, la nieta del doctor Hernández, estaba Nievecita, que vive en Chicago, y su hermana Carmen, estaba Carmen Amalia, que vive en Miami, estaba Marixa Grisel, por supuesto mi hermana. Éramos un grupo grande, Neisy Pullosa, bueno, que me perdonen las personas que no nombro, de los varones recuerdo que estaba Tony mi primo, Noel, Wilfredito, Isaac, Mariano, Julio Méndez. Teníamos un buen grupo. Estaba también que jugaba mucho fútbol Luisito, el hermano de Martica, estaba Arturito, el hijo del médico Arturo. En fin, que teníamos una vida social muy bonita. Nos íbamos a la playa de Caibarien, recuerdo Cayo Fragoso, las playas turquesas, los caracoles, tantos recuerdos lindos. Nos íbamos con Nievecita y su mamá Hilda, nos llevaba a la playa, qué maravilla. Nosotros organizando los emparedados, los bocaditos, las cosas que llevamos para luchar, para comer, y todo era alegría. Era una infancia tierna, muy sana. Entonces, eh, la escuela de nosotros estuvimos hasta 1966. A partir de ahí pasamos a la secundaria básica. En la secundaria básica, pues la pusieron en la misma Casa Roja del terrateniente. Y ahí hicimos nuestros 3 primeros años de secundaria básica. En 1969 cumplí yo los 15 años y fue una fiesta maravillosa y fue una fiesta preciosa. Me encargué yo con mi tía Nena, en paz descanse también, de organizar una fiesta. Se usaban mucho los Beatles, que no se podían poner, no se podían escuchar porque era diversionismo ideológico. Pero se hizo con los Mustang, con los Brincos, con los Fórmula Quinta, con tantos artistas españoles y cubanos también. En resumen, les digo que fue una infancia, como les
expliqué al principio, inolvidable, llena de esperanzas. Nos dedicamos a estudiar mucho, pero éramos felices también. Yo era una niña muy alegre, muy simpática. No era linda, pero sí tenía mi gracia. Y lo que viene después se lo cuento en mi adolescencia y juventud. Un abrazo grande, los amo.